Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sánchez, yo soy médico especialista en medicina crítica y desde Ecuador quiero agradecerles por estar aquí compartiendo con nosotros en este día eh, en que estamos discutiendo temas sobre distintos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar el manejo de los pacientes que sufren sepsis y shock séptico. Así, eh, vamos a hablar brevemente sobre la terapia extracorpórea en el manejo de la sepsis y una de ellas es la remoción de interleuquinas. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, así que cualquier nombre de producto, empresa que se nombre acá, no tengo ningún convenio con ellos ni nada en lo absoluto. Las terapias eh, extracorpóreas del manejo de la sepsis y la remoción de interleuquinas, eh, esto es una de las terapias que se pueden brindar, terapias avanzadas en el manejo de la sepsis y el shock séptico. Esto es una purificación sanguínea, de cierta manera inteligente, para la estabilización hemodinámica en caso de choque vasopléjico. ¿Por qué inteligente? Bueno, porque lo que hace es remover ciertas sustancias que están haciéndole daño al organismo, normalmente sustancias proinflamatorias. Esto va a llevar a la estabilización hemodinámica, reversión del estado de choque, reducción de la fuga capilar, protección de órganos diana, que normalmente sufren durante el estado de choque, y pues desde luego a la reducción de la mortalidad. Así es como se ve uno de los distintos productos que existen para la remoción de interleuquinas. Esto es una columna de CytoSorb y no decimos que es una membrana, decimos que es una columna, porque es un recipiente que contiene cientos de miles de microesferas. Si uno se acercara y viera detenidamente, podría percatarse que son diminutos granos, más pequeños que granitos de arena. Entonces, una vez que tenemos este dispositivo, ¿cómo lo conectamos al paciente? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, existen distintas opciones. Conectarlo a través de una máquina de hemodiálisis exclusivamente con este filtro, con esta columna, para poder purificar sangre o se puede unir también a la terapia de reemplazo renal, o sea, para dar hemodiálisis en cualquiera de sus variedades, hemodiálisis, hemodiafiltración venosa continua, lentas, intermitentes, eh, antes o después de la membrana de dializado, puede conectarse a una membrana de oxigenación extracorpórea, a una máquina de ECMO también. Lo importante, pues, es saber que la sangre tiene que salir del paciente, pasar por este dispositivo y regresar purificada al cuerpo. Ahora, ¿qué tecnología tenemos? Bueno, no es solamente un solo tipo de producto. Hay unos cuantos en el mercado, aquí pueden ver algunos. De hecho, todavía quedan dos o tres que no aparecen en este cuadro. De ellos, pues quizás sí el más conocido sea CytoSorb a nivel mundial. Esto es un producto manufacturado en Estados Unidos. Esta tecnología, que es bastante avanzada, son polímeros. Estas microesferas, microperlas, son de baja resistencia al flujo, lo cual es sumamente importante, ya que eh, esto habla a favor de las nuevas tecnologías y no los dispositivos que anteriormente existían y que daban quizás malos resultados, porque entre algunas de las desventajas era la alta capacidad de formar trombos que tenían. Sin embargo, esto no sucede en estos nuevos dispositivos. Esto tiene una baja resistencia al flujo, por lo tanto el estancamiento es menor y la posibilidad de formar eh, coágulos es menor. Desde luego, el circuito por el cual está pasando la sangre para poder llegar a esta columna está heparinizado. Tiene una máxima biocompatibilidad y hemocompatibilidad, no produce hemólisis, la eliminación es óptima de citocinas y otras moléculas, en su mayoría hidrofóbicas de tamaño mediano, aunque hay un amplio rango de tamaño de moléculas, como vamos a ver.
Y el tratamiento agudo, normalmente, pues lo recomendado por las casas comerciales para la mayoría de los dispositivos es que se brinde entre 1 a 7 días con un máximo de 24 horas por la columna de absorción que se esté utilizando. Y bueno, así vemos entonces esta columna, que es un dispositivo plástico de más o menos unos 25 centímetros de largo por un diámetro de alrededor de unos 8 o 10 centímetros, eh, que está formado por microesferas, y a la vez estas esferas son eh, en gran grado porosas. Desde luego permite entonces que haya un flujo a través de estos pequeños poros de las perlas, a través de las perlas y de los tabiques macro que se forman entre estas perlas. Esto hace que la superficie de intercambio sea extremadamente elevada, tan así como que por cada gramo de estas microesferas o microperlas, la superficie de intercambio es de entre 300 a 1200 metros cuadrados. Entonces, la absorción controlada y efectiva de numerosas sustancias que se están produciendo cuando la sangre pasa por este dispositivo hace que exista posibilidad de que mejore la situación clínica del paciente. ¿Qué se está removiendo? Patrones moleculares asociados a patógenos, como por ejemplo las enterotoxinas, patrones moleculares asociados a daño tisular, citocinas, mioglobina y algunos otros metabolitos. Es importante saber que este dispositivo, que remueve sustancias dañinas al organismo, no se utiliza solamente en la sepsis, sino también en otro tipo de afecciones como falla hepática, por ejemplo, y de cierta manera funciona como un hígado artificial. Y aquí vemos entonces abajo, en esta diapositiva, cómo hay distintas moléculas con distintos tamaños expresados en kilodalton, que pueden ser retenidas y depuradas de la sangre a través de estos sistemas. Desde luego, sabemos que cuando, y conceptualizando lo que es sepsis, y entendiendo que la sepsis no es más que una respuesta inmunológica no regulada ante una afección por una infección, en la cual al cuerpo se le va de las manos ese control inmunológico y comienza a hacerse daño a sí mismo, pues entendiendo esto, quizás utilizar estas terapias de manera temprana sea una correcta opción para ir controlando esta respuesta inmunológica y remover todo aquello que pueda estar en exceso, bien sea sustancias proinflamatorias o antiinflamatorias, ya que ambas en exceso son dañinas y pueden conducir a un estado temprano de muerte del paciente. Se pueden disparar esta respuesta inmunológica, se puede exacerbar de manera importante y llevar a un estado de shock fulminante, un shock en el cual no existe posibilidad de compensación, incluso con adecuadas dosis de vasopresores o combinación adecuada de vasopresores. Y si incluso lo que persiste es la respuesta antiinflamatoria, pues puede llevar a la inmunoparálisis del paciente, con lo cual desde luego también el paciente puede fallecer. Utilizando estos dispositivos, pues en teoría podemos disminuir la respuesta inmunológica o por lo menos remover estas sustancias dañinas de la sangre. Así sabemos, y uno de los marcadores más utilizados es la interleuquina 6, y sabemos que sus niveles están muy elevados en pacientes críticos, en pacientes sépticos mucho más que en los no sépticos. En aquellos pacientes que tienen la procalcitonina mayor de 2, están mucho más elevados que en las que están con valores menores de 2, y que en el grupo de pacientes sépticos, los no sobrevivientes tienen valores mucho más elevados que los sobrevivientes. Normalmente los pacientes que no sobreviven tienen valores que suelen estar por encima de 1000 de interleuquina 6. Entonces, es importante saber que lo que casi siempre pues, lleva a la muerte de estos pacientes es el síndrome de falla multiorgánica o la disfunción multiorgánica, secundaria a una insuficiencia circulatoria. Aquí estas sustancias dañinas conducen a una tormenta de citoquinas que inducen lesión del endotelio sin posibilidad adecuada de contracción de la pared de los vasos, lleva a un choque vasopléjico y desde luego esto después a falla microcirculatoria y falla multiorgánica. Entonces la modulación de la respuesta inmune puede aumentar la probabilidad
de recuperación del paciente. Si esto es lo que está haciendo daño, el evitarlo o tratarlo es una estrategia adecuada. Esto cómo se consigue a través de la reducción de la necesidad de vasopresores, de la estabilización del balance hídrico, sumamente importante, de la mejoría de parámetros metabólicos y de la recuperación de las funciones orgánicas. Las guías de la campaña Sobreviviendo la Sepsis, en su más reciente actualización, ¿qué mencionan al respecto? Y aquí vemos el punto 60. No hay suficiente evidencia para hacer una recomendación con respecto al uso de las técnicas de purificación de sangre. Sin embargo, es importante saber que las guías de la campaña Sobreviviendo la Sepsis tienen 93 enunciados, de los cuales casi ninguno realmente es para tratar sepsis. La inmensa mayoría de ellas son simplemente recomendaciones para manejo de pacientes críticos. Y no se hace mención específica sobre aquello que podríamos realmente hacer sobre la respuesta inmunológica, que es el trastorno inicial de estos pacientes. A pesar de esto, y no podemos hacernos ciegos a la evidencia, la mayoría de la evidencia habla en contra del uso de estas terapias. Sin embargo, yo podría preguntar, ¿la gentamicina es adecuada para tratar pacientes con sepsis? Bueno, si se utiliza según el germen adecuado, el tiempo adecuado, a la dosis adecuada, muy probablemente sí ayude bastante en el manejo de la sepsis. De la misma manera, puede estar pasando con el uso de estas terapias. Tal vez estamos todavía en la curva de aprendizaje a nivel global y estamos encontrando o intentando encontrar el punto óptimo, el paciente exacto. Quizás el tipo de columna específica para cada patrón inmunológico en cada paciente. Tal vez una sola membrana no sirva, una sola columna, perdón, no sirva para todos los tipos de pacientes. Hay que recordar que tenemos muchos genotipos y fenotipos para pacientes sépticos y cada uno con sus particularidades bastante marcadas. Entonces, quizás no todos puedan responder a este tipo de terapia y todos no lo hagan con el mismo tipo de columna. Lo que se esperaría normalmente, pues, es la disminución de manera bastante marcada de la interleuquina 6, que quizás sea la interleuquina más fácil medible y más económica de determinar también. Sin embargo, hay publicaciones y estudios como este que demuestran que utilizando este tipo de terapias de remoción de leuquinas, pues simplemente no hay diferencia y que quizás no funcionan adecuadamente, porque a la larga, pues el valor de interleuquinas utilizando o no utilizando las columnas es el mismo y de hecho que podría aumentar la mortalidad si se utilizan estas columnas. No obstante, hay otro tipo de estudios, pues, que muestran todo lo contrario y que van desde que no hay modificación hasta que la modificación es bastante importante, que puede mejorar el SOFA, que puede disminuir los días de ventilación mecánica del paciente, que puede durar la estadía, disminuir la estadía en cuidados intensivos, y todo esto por control de la respuesta inmunológica. Sin embargo, todavía no hay evidencia contundente de cuál es incluso el mecanismo real por el cual algunos pacientes pudiesen mejorar con la terapia. Lo que se recomienda, y fíjense, esto se utiliza en pacientes con shock séptico y también se utilizó de manera bastante acentuada. Yo creo que quizás el mayor uso que ha tenido fue durante la pandemia de COVID-19, que en esencia es un tipo de sepsis, un paciente infectado, pero de etiología viral con compromiso vital, ¿ok? Por una falla orgánica, normalmente pulmonar. Entonces lo que se recomienda es que si el paciente tiene un shock refractario, y esto es importante, no es aquel paciente que simplemente cayó la TA y que quizás está un poquito hipoperfundido y ya de una vez conectarlo a máquina. Es aquel paciente que quizás desde un principio sí, pero porque uno se da cuenta que este paciente no está respondiendo adecuadamente, a pesar de estar en su balance hídrico optimizado, en que está recibiendo los antimicrobianos adecuados, en que está recibiendo vasopresor de manera temprana y a dosis suficientes, incluso a veces en combinación, pero que la respuesta no es adecuada y que además hay
quizás más de una falla orgánica, es ideal conectar a este paciente a este tipo de columna. Si no se cumplen estas condiciones, pues no intentarlo, pero si es el caso, sí debería hacerse. E incluso hay algunas publicaciones que nos dan unos parámetros, y esto es excelente, porque en cuidados intensivos y en la medicina tenemos que intentar hacer todo tan objetivo como sea posible. Y no es simplemente el arte de decir, a mí me parece, yo voy a intentar, sino que con valores de estudios de laboratorio podríamos quizás tener una buena aproximación. Y así se nos recomienda que si el paciente en shock séptico con endotoxemia tiene una carga endotoxémica de 0,6 a 0,9, esto es medible, el paciente debería ser conectado a este tipo de terapia de purificación. O si el paciente está en shock séptico con interleuquinas mayor de 1000 picogramos por ml, que sea conectado también a terapia de depuración extracorpórea. Ahora, mucha gente, yo sé que diría, pero es que está demostrado que esto no funciona. O está demostrado que incluso pudiese aumentar la mortalidad. Eso según lo que se quiera buscar. Si yo lo que quiero es encontrar artículos que digan que mejora la sobrevida, los voy a encontrar. Si quiero encontrar unos que digan que no marca diferencia, los voy a encontrar. Y si lo que estoy buscando es lo que diga que esto aumenta la mortalidad, también los voy a encontrar. Entonces, hay algunas publicaciones como esta, sumamente interesantes, que buscaron determinar cuál era la dosis que se debería brindar de esto. Y es sumamente importante. ¿Cómo la dosis? Si esto es simplemente un dispositivo por el cual está pasando la sangre. Bueno, la dosis aquí se refiere a la cantidad de sangre que pasó por ese dispositivo. Y así se dieron estos estudios, o estos pacientes del estudio, en tres grupos. Unos que recibieron una depuración menor a 6 litros de sangre por cada kilogramo de peso, otros entre 6 a 13 litros y otros mayores a 13 litros. ¿Qué pasó? Que la sobrevida fue menor para los que recibieron menos de 6 litros, fue intermedia para los que recibieron entre 6 a 13 y la mejor sobrevida fue en aquellos que purificaron más la sangre. Fíjense que no estoy hablando más de tiempo, sino mayor cantidad de sangre. ¿Cómo se calcularía esto? Bueno, normalmente el flujo en la máquina se regula entre 100 a 200 ml por minuto, pues yo calculo el flujo que tenga en ese momento por 60 minutos y por la cantidad total de horas que ya lleva el paciente conectado. Puede ser 1, 2, 3, 4 días, bueno, eso por las horas. Y eso lo voy a dividir entre el peso del paciente. Si obtengo más de 13 litros por kilogramo de sangre ya purificada, pues quizás ya estoy por lo menos en el objetivo cumplido, quizás no en la meta, tal vez le haga falta más al paciente, pero por lo menos en el objetivo recomendado para lograr realmente la purificación. Y así vemos, entonces, de este mismo estudio, cómo la mortalidad observada y la mortalidad predicha, según el Apache 2, tiene tremenda discordancia. Empezando con menos de 6 litros, pues es muy similar, no hubo ninguna diferencia, pero a medida que se va dando mayor purificación, mayor cantidad de sangre purificada, pues la mortalidad observada fue muchísimo menor a la esperada según el Apache 2. Así vemos también que no solamente de manera aguda, sino al cabo de los 28 días, la mortalidad para todas las causas ajustadas según el uso de la terapia fue menor en aquel grupo que utilizó la terapia de depuración, en este caso con Cytosorb. Este es un paciente en mi unidad de cuidados intensivos. Es un caso muy interesante, un paciente joven de entre 40 y 45 años de edad, paciente sano que llega con una infección del tracto urinario, desarrolla sepsis, shock séptico, con necesidad de bajas dosis de norepinefrina. Es un paciente que desarrolla falla hepática en cuestión de 36 horas. Las transaminasas subieron hasta 7000. La función renal se deteriora en menos de 24 horas y lo seguimos realizando estudios cada 4, cada 6 horas. En menos de 24 horas, la creatinina ya había subido a más de 3,5 y en menos de 48 horas ya había subido hasta 7, que fue el punto máximo. Incluso ya conectado a máquina seguía subiendo. Tuvo falla cardíaca con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo hasta 26%. Tuvo cierto grado de falla ventilatoria, producto del mismo edema por el daño, edema pulmonar por el daño
microvascular, además de la falla cardíaca que lo empeoraba. Entonces, es un paciente con múltiples fallas que fue conectado a terapia de, de purificación sanguínea y de reemplazo renal continuo, lento, venovenoso. Este es un paciente que en otras condiciones, y de hecho hablamos con el familiar, le dijimos que las probabilidades de fallecer eran extremadamente elevadas, que incluso tenía que prepararse para lo peor, pero decidimos brindar la terapia y desde luego, brindando todo lo demás que le hacemos a un paciente con sepsis y con shock séptico. Y sin embargo, le fue muy bien. Es un paciente que estuvo 5 días conectado a terapia. Estuvo luego de ello 2 días más en la sala de cuidados intensivos y después pasó a la sala de hospitalización y se pudo dar muy pronto de alta del hospital. Entonces aquí vemos hacia la izquierda, es como se ve la columna de Cytosol, totalmente nueva, ahí está limpia, blanca. Desde luego hay que hacer unas maniobras, hay que darle golpecitos para que todas esas burbujitas se muevan porque no puede quedar nada de burbujas. Aquí en la foto del medio vemos la columna conectada en paralelo con en la máquina de hemodiálisis. Al fondo se ve la membrana para dializar y luego de 24 horas, cuando ya cambiamos esta columna, sale de este color. Las interleuquinas son amarillas, ¿ok? Mientras mayor es la cantidad de interleuquinas que tiene el paciente, pues más se pinta de amarillo. En este caso también se pintaba en gran cantidad de amarillo por la bilirrubina que estaba circulando, producto de la insuficiencia hepática que tenía el paciente. Entonces, recordar que esto es una opción que tenemos a mano, que todavía está en estudio, pero que sí, seleccionando al paciente, podemos utilizarla. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues iniciar la terapia en las primeras 24 horas del estado de fallas orgánicas, de preferencia si hay más de una falla, si la respuesta al vasopresor no es adecuada. Brindar soporte no de un día, ni de 2 días, porque a veces no es que yo lo conecté un día y no me fue bien y lo desconecté, porque la terapia es costosa. Es verdad que es un poco costosa la terapia. Estos son columnas que pueden ir, depende de la marca y de la empresa que las haga, pero pueden ir desde entre unos 600, $700 hasta unos 1.500, $1.800 cada columna, que puede ser cambiada cada 12 o cada 24 horas. Eh, entonces, pues si uno se pone a verla numéricamente, sí, podría ser costosa, pero si no lo hacemos, tal vez todo el seguimiento subsecuente del paciente entre los cuidados intensivos y otras posibles complicaciones podrían realmente aumentar mucho más ese costo. Garantizar una terapia de depuración de al menos 13 litros por kilogramo de peso del paciente con un flujo de entre 100 a 200 ml minuto. Flujos más lentos aumentan la probabilidad de que se coagule el circuito y flujos mayores, pues, pueden hacer incluso que se pueda hemolizar un poco la sangre, ¿ok? Y realizar el cambio de las columnas cada 12 a cada 24 horas. Las casas comerciales normalmente recomiendan el cambio cada 24 horas, pero hay estudios que plantean que se puede obtener mejores resultados si el recambio se realiza cada 12 horas. Muchísimas gracias.